La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Había una canción en los 80s, compañera, que decía: ahí vienen los trajeados, bañados, perfumados y hablando como gente decente. Bueno, hay que buscar esa canción. Va a ser el himno de Esi Jalegal. Por lo menos reconocen que bañado. Bañados, perfumados. Póngame otra canción. Ahí vienen los trajeados. Aparentemente. No, es que aquí vienen nuestros abogados, compañeros. Nuestros abogados de Esi Jalegal. Los de planta. Alfredo Navas y Carlos Hola. Gil, bienvenidos. Ya teníamos rato días, sí. de no conversar. Sí, bastante, mediados del año pasado. Unos Es 6 que meses. yo creo que hablamos la última vez cuando cumplió el primer año de la entrada en vigencia de Habrá sido Bitcoin junio habrá como sido. moneda de curso legal. Creo que por allí Sí, hicimos junio. una evaluación, ¿verdad? Y nos alegra mucho tenerlos aquí. Sí. Bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo ¿Qué- va qué- Esi? cómo va Esi, hija? Bien, gracias a Dios, tuvimos un excelente año. Va empezando igual, vea, con bastante trabajo, por gracia de Dios, con salud, que es lo más importante. Y queriendo seguir avanzando en el mercado, en lo que hacemos nosotros y tratando de ganarnos la confianza de los clientes, ¿verdad? Carlos. Pues bien, ha sido un año un tanto atípico en cuanto a la exposición internacional que hemos tenido como oficina de El Salvador. Digamos que todo este tipo de regulaciones como la que venimos a hablar ahora nos ha puesto en la palestra a nivel mundial. En lo personal yo me siento sorprendido de cómo la gente ha cambiado la percepción del panorama legal en un país latinoamericano. Cuando normalmente los colegas cuando venían de Estados Unidos o de Europa pensaban que aquí andábamos con taparrajo, vea. Y ahora se ven regulaciones tan modernas o tan a la vanguardistas, por poner un adjetivo calificativo, que la gente ahora se sorprende y nos hemos convertido, como decía legal, en como una de esas primeras ventanillas de atención, como por lo menos para poder saber cuál es el panorama jurídico en El Salvador para todo aquel que quiera venir a realizar un emprendimiento de estos tecnológicos en El Salvador. Y creo que como firma nos ha beneficiado mucho y hemos hecho muy buenos negocios y sobre todo muy buenos amigos y muy buenos contactos. Qué bien. Eso me hace, no puedo dejar de preguntarte lo siguiente, Carlos, porque aquí siempre se ha hablado por años, Tony, de que aquí uno de los problemas que tiene este país para que no permite hacer crecer la economía y que no permite hacer nuevas inversiones es la famosa reglas del juego legales que estén claras. Y siempre dice la incertidumbre legal no permite que el país crezca. Para ti, Carlos, para ti, Alfredo, ustedes que están en el tema legal y que además representan en el país una firma que es a nivel mundial, una firma legal que es a nivel mundial, ¿esto ha cambiado? Es una pregunta que tiene respuestas variadas. Ya hay bastantes aristas para poder Múltiples opciones. Podemos hablar del tema judicial, podemos hablar del tema de la certeza que tengo de parte de la administración pública de tener una respuesta rápida. Sin embargo, en cuanto a panorama y reglas del juego, nuestro Código de Comercio, que digamos que sienta las bases para todas las transacciones comerciales en el país, nuestra Ley de Protección al Consumidor, digamos que está ahí desde hace más de 30, 40 años, funciona. Si bien es cierto, el hacer negocios aquí en El Salvador no es algo tan rápido, o más bien para sentar una empresa aquí, normalmente se tarda un mes y medio, cuando en otras jurisdicciones son 5 días, uno ya tiene una compañía. Sin embargo, se han dado mejoras importantes en cuanto al clima de negocios en ese sentido. Y digamos que eso no tiene nada que ver con el tema blockchain, con el tema Bitcoin. Sí, no estamos hablando en general. Digamos que en general sí, en lo personal he visto un giro hacia positivo en cuanto a la primera ventanilla de atención a un inversionista internacional aquí es la ONI y es el Centro Nacional de Registros, que son las dos primeras entidades con las cuales cualquiera que quiera venir a hacer negocios a El Salvador tiene que interactuar con.
e incluiría también un poco a la Dirección General de Migración y Extranjería por el tema de residencias y demás. Son instituciones que han hecho buenos esfuerzos para poder mejorar sus tiempos de respuesta y poder mejorar la certidumbre o la certeza que yo tengo de que si voy a iniciar un negocio aquí, cuánto tiempo voy a poder pasar desde el momento en el que yo decida poner mis 2 pies en El Salvador hasta el momento en que yo genero el primer dólar acá. Digamos que cada caso puede ser diferente, sin embargo hemos tenido en lo personal, y Alfredo creo que también va a sentir conmigo, hemos tenido una mejora en los tiempos de respuesta, lo cual hace que la percepción de hey, aquí también hacer negocios es ágil, y por lo tanto tengo certeza o certidumbre de en cuánto tiempo voy a poder comenzar a generar. Creo que en ese sentido sí ha habido una mejora y una percepción del país que ha cambiado. Hacia adelante. Hacia ¿Y tú, adelante. Alfredo? Bueno, primero se me había olvidado que chiva la cabina. Lo felicito. Es para tener charlas cómodas como Sí. esta. De verdad, los súper felicito. Muchas gracias. Gracias. Está increíble. Fíjate que como dice Carlos, yo lo veo desde el otro punto. El poner una empresa en El Salvador ahora en realidad es bastante ágil desde un punto de vista administrativo y gubernamental, porque ya básicamente todo lo puedes hacer en línea. Eso no es ningún tipo de problema. En donde te venís a encontrar de repente, y es paradójico decirlo, es con las aperturas de las cuentas bancarias. Ahí sí se están tardando un poquitito los bancos, pero no es porque el banco sea tardado, sino porque existe también legislación, existe normativa de lavado de dinero que implica tener una debida diligencia para poder abrir esas cuentas bancarias de las personas que son las accionistas o las dueñas de estas empresas. En la mayoría de las ocasiones, las personas se deciden por hacer sociedades anónimas con regímenes de capital variable y por ende pues los bancos deberán de realizar esas debidas diligencias. ¿Por qué digo esto? Porque, como bien dice Carlos, se han hecho eficientes los procesos y se han hecho eficientes los plazos para poder montar las empresas, indiferentemente de qué tipo de empresa sea o cuál sea el giro. Si vamos a hablar ahora de Bitcoin, no vamos a hablar de blockchain, no vamos a hablar ahora de empresas que incluyen en esta ley como certificadoras y demás, se van a necesitar ciertos permisos específicos que te van a dar algunas oficinas gubernamentales, y los plazos que se establecen en estas leyes en realidad son plazos cortos que también se pueden interrelacionar con los plazos que establece otra ley, que es la Ley de Procedimientos Administrativos. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que no se están tirando al aire leyes que se puedan quedar como letra muerta porque están solitas. Ahorita ya tenemos la Ley de Comercio Electrónico, la Ley de Facilitación de Ventas en Línea. Es un conglomerado de leyes que ya están unidas. Entonces ya a nosotros cambios que nos dedicamos a esto, pues en realidad nos da una normativa bastante importante como para poder sustentarle opiniones a nuestros clientes cuando vienen y nos preguntan, mira, ¿qué certidumbre voy a tener yo de ir a hacer esto en El Salvador? Ajá. Mire, Esa es la pregunta del millón. usted tiene esta normativa, esta es su cancha de fútbol, aquí está rayada la cancha, así vamos a tirar los penaltis, aquí está la media cancha, vamos a jugar con 11, vamos a jugar con 9, y aquí está. Ahora bien, sí falta un proceso de concientización y falta un proceso de seguir dando a conocer esta ley, no solamente a los usuarios que van a poder hacer uso, sino que también a los entes administradores en muchos casos y a los jueces de la República, que es algo importante que también decía Carlos. Creo que hay que decir e introducir, ya que estamos hablando de un conglomerado de leyes, que los hemos invitado para entender la recién aprobada Ley de Emisión de Activos Digitales. Así se llama. Ley de Emisión de Activos Digitales. Así se llama. Así se llama. ¿Por dónde empezamos a masticar este tema, muchachos? ¿Por dónde empezamos a masticar este tema? ¿Qué es la ley? Va. ¿Qué es la ley? Ujú. La ley de emisión de activos digitales viene a ser, digamos que tenemos una economía fiat, que es dólares y demás, tenemos reglas del juego en los cuales yo puedo ir al mercado de valores, suscribir un proyecto, miren, yo necesito dinero para poder arrancar mi idea de negocio. Cuando yo empiezo mi negocio, tengo básicamente 3 opciones. 1, irle a prestar al banco. 2, ir al mercado de capital, a la bolsa de valores. O 3, prestarle a mi mamá. Digamos que
cuando uno le presta a la mamá, a los amigos, digamos que es más un tema de confianza. Yo le presto a Tony o a Ana Verónica porque los conozco desde hace más de 20 años y nunca me han quedado mal. Ahí yo no tengo que explicar nada para que me presten dinero. Solo para contextualizar, cuando hablas de economía fiat, es el sistema fiduciario. El sistema tradicional de dólares, euros, yenes. La segunda alternativa era ir a un banco. Digamos que muchas empresas emergentes tienen un problema. Yo tengo una súper buena idea de negocio, pero no he generado ni siquiera $1. Entonces, para ir a la banca, yo necesito, mire, aquí están mis últimas 3 declaraciones de impuestos, aquí están mis últimos 3 balances, este es mi flujo de efectivo, ya tengo un negocio probado, esta es la capacidad de repagar que yo tengo. Y la banca hace un análisis de conformidad a esa documentación de cuál es mi riesgo como banco en prestarte dinero y en consecuencia si te puedo prestar dinero o no te puedo prestar dinero y a qué tasa de interés te lo presto. La siguiente opción es ir a la bolsa de valores o el mercado de capitales en general, que es el dinero de todos los inversionistas, en los cuales yo voy a un puesto de bolsa, planteo una idea de negocios o planteo un negocio en específico por el cual yo necesito fondearme. Yo presento todos los requisitos que la bolsa de valores me requiere, valga la redundancia, para poder hacer una descripción de para qué quiero el dinero, quién soy yo, cuál es mi idea, cómo se va a generar el repago, y en función de eso el mismo mercado en general hace una evaluación o una valoración siempre bajo la sombría de un ente regulador o rector, que en este caso es una bolsa de valores o la superintendencia del sistema financiero mediante la superintendencia de valores, y me dan una calificación mediante a un tercero que me audita y dice, mire, si efectivamente la calificación de riesgo de esta persona en este idea de negocio es A, B, C, D o E, y por lo tanto este título que se va a emitir o este valor que se va a emitir o esta promesa de repago o promesa de deuda que se va a emitir puede ser registrado en la bolsa de valores para que todo aquel que quiera, informándose específica y debidamente respecto a la idea de negocios que va a quedar registrada, prestarme dinero. Obviamente eso tiene un costo económico para poder suceder muy alto. O sea, me van a prestar caro. Van a levantar un capital. Más que prestar caro, Diana Verónica, es cuánto dinero tengo que invertir para que me califiquen y para yo registrarme. Digamos que estamos hablando de las grandes ligas. Estamos hablando de las grandes ligas, que en El Salvador la bolsa de valores, hasta donde yo sé, solo ocupan microfinancieras, bancos y administradores de fondos de pensiones y en cierta manera el Estado con sus papeles bursátiles, CETES, LETES y demás. Por lo tanto, como se trata de las grandes ligas, ¿qué pasa conmigo? Que soy una persona, un emprendedor, ya sea de El Salvador, miau, ajá, que no tengo nada más que una buena idea. En el mundo, ¿qué es lo que pasó? Empezaron a emitir promesas de pago digitales, tokens, NFTs, todos instrumentos o documentos digitales que son bien similares a lo que pasa o que funcionan de una manera muy similar a lo que sucede en la bolsa. Es decir, yo hago mi white paper, es decir, un resumen de qué se trata mi idea de negocios, la cuelgo en cualquier sitio web y quien me vaya a leer y se interese en invertir en mí me va a dar dinero con el súper gran riesgo que ahí no hay un regulador de por medio, no hay una clasificación de riesgo de por medio, no hay ningún gobierno que lo ampare, o por lo menos no la había hasta esta ley de emisión de activos digitales. Digamos que aquí esta ley, para empezar, es como tomar todo lo que ya está pasando en el mercado de capitales digital y darle algún tipo de forma o regulación. Ya vamos a poder tener la certeza de que por lo menos hay un gobierno o un Estado que digamos que también habrá que probar la capacidad institucional que va a tener la entidad que se crea mediante esta ley para poder garantizar que la persona a la que yo le presté el dinero no va a salir corriendo, garantizar que por lo menos tenga un nombre que ir a perseguir, garantizar que por lo menos en una manera u otra hay un estado en el cual yo voy a poder ir a demandar de manera cierta y darle un poquito más de certeza en cuanto a la hoja de ruta para que todas estas emisiones en las cuales yo voy a ir a prestar dinero o voy a emitir un token va a suceder sabiendo que es una opción más barata y que financieramente hablando lo más barato, lo más fácil, no generalmente es lo más riesgoso.
y por lo tanto tiene una tasa de repago o una tasa de interés mayor, la cual yo como deudor voy a tener que pagar. Que asumir, Y exacto. que asumir. Y eso es algo que ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro lado del mundo se encontraba regulado. Y eso es algo que hay que reconocerlo. ¿Se recuerdan que el año pasado hablábamos? La ley Bitcoin pues se circunscribía específicamente a esa criptomoneda, a ese criptoactivo. Esta ley viene a abarcar todos los tipos de criptomonedas, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos emitir cualquier cantidad o cualquier tipo de NFT, cualquier tipo de cripto. ¿Qué es NFT? Son los tokens no fungibles, son básicamente emisiones que se realizan sobre bienes que yo puedo digitalizar y que no puedo volver a vender. Son únicos. Por eso es que los tokens se refieren, o los NFTs normalmente se hacen o se utilizan en arte, en criptoarte, porque son cosas que no puedo volver a vender, pues hay alguien que lo hizo y lo vendió una tan sola vez. Esto se está utilizando ahora en todos estos temas de Oculus, cuando vos tenés la realidad virtual y vos entras a juegos como por ejemplo Fortnite, o entras a juegos de los que juegan ahora los niños, tú puedes tener tokens con los cuales vos a tu avatar le puedes comprar algún tipo de cuestión y lo puedes vestir, y ya existen marcas alrededor del mundo que establecen ahora el benchmark y ya te venden zapatos, ya te venden cualquier tipo de cuestión específica y única para el muñequito con que está jugando el niño. Ahora bien, en derecho marcario, tú puedes como comprar lotes o tú puedes comprar espacios publicitarios en juegos que son únicos, y esto ya lo están haciendo marcas a nivel mundial, ¿verdad? Entonces ya ahora estás, bueno, no sé si ustedes vieron ahora para el mundial, lo que salió de la FIFA, sacó la FIFA y Nike saca un anuncio y Adidas saca otro, que era en temas de realidad virtual. Ese tipo de cuestiones están saliendo ahora en todas estas cosas. Eso Y está entonces bien. todo eso hay que reglamentarlo. Bien cabal. fumado. Ajá, cabal. Tengo aquí el artículo 1 de la ley, si me permiten leerlo. Dice: objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer el marco legal que otorgue certeza jurídica a las operaciones de transferencia a cualquier título de activos digitales que se utilicen en las emisiones de ofertas públicas realizadas en el territorio de El Salvador, así como regular los requisitos y obligaciones de los emisores, proveedores de servicios de activos digitales y demás participantes que operen en el proceso de ofertas públicas, con el objetivo de promover el desarrollo eficiente del mercado de activos digitales y proteger los intereses de los adquirientes. Ahí hay tres claves. O adquirentes. Ahí tenés tres temas que son claves. Primero, que son ofertas públicas, como bien decía Carlos. Esto no se va a aplicar a temas entre privados. Estos son ofertas públicas. Dos, O sea, ofertas del gobierno. no solamente ofertas del gobierno, sino que, como bien decía Carlos, Al público en general. al público en general, ¿verdad? Ah, Aquí puede ser el Estado o puede ser un privado, pero que va a hacer la oferta a todo el mundo. exactamente. Ajá. Entonces, Ya. no es entre privados, no es que yo voy donde Tony y le digo: mira, Tony, te voy a vender un NFT, o te voy a o transemos un par de o transemos cripto y hagámoslo entre vos y yo, sino que voy y lo hago al público. A mí lo que todavía no entiendo es que dice emisiones de ofertas públicas realizadas en el territorio de El Salvador. O sea que el oferente, el emisor o el que adquiera debe estar domiciliado su empresa o ¿cómo? Aquí. No necesariamente. Digamos, pueden haber emisores que son empresas extranjeras, pero que domicilian la emisión aquí. Ah, Digamos sí. que en el contrato yo voy a poner que cualquier pleito, litigio, desaveniencia, impuestos y demás que se vayan a pagar, se van a pagar de conformidad con la ley del Estado salvadoreño. Ahí es la certeza jurídica. Porque ahorita, si yo voy a una corte en Estados Unidos, o a una corte en Europa, o a una corte en Sudamérica a querer demandar esto, me voy a quedar silbando en la loma. Así pasó, por ejemplo, con este escándalo de FTX, o de esta otra moneda Terra Luna, que ¿a dónde demando? Digamos que FTX, como otros exchanges, yo siempre soy bien metido, curioso, y me pongo a leer los términos y condiciones de uso, y esta gente abría y cerraba sucursales como cambiarse los calcetines en la mañana. Un día amanecían domiciliados en Malta, al siguiente día en Gibraltar, después allá en China, después regresaban a Rusia, después se iban a Ucrania, y siempre andaban saltando de jurisdicción a jurisdicción, porque los estados o los gobiernos de esos otros lados no les gustaba
porque no lo entendían o no querían entrarle al tema. Sin embargo, El Salvador, al querer entrarle al tema, hace que todas estas emisiones tengan una casa a la cual yo pueda ir a tocar la puerta, y en caso de que algo suceda, el Estado de El Salvador va a garantizar mediante su sistema judicial o el regulador que hay algo depositado, hay algún registro y hay alguna garantía, y hay una cuantificación de las consecuencias y de las sanciones que yo como emisor voy a tener que pagar en caso que incumpla. Y también el receptor va a tener obligaciones, o sea, se legalizan esas obligaciones. Se legalizan. Digamos que ya tengo a alguien que me dice que esto es propiedad, digamos, para empezar en lo más básico. Señor, usted le vendió a entonces No, tiene y la fíjate, obligación de cumplirle, y el que compró tiene la obligación de pagarle. Pero no solamente eso, por eso te decía que era bien interesante ese artículo 1. Para responderle a Tony, el 2 te dice, la presente ley es aplicable a las ofertas públicas de activos digitales en el territorio de El Salvador, así como los emisores y proveedores de servicios de activos digitales y demás participantes de las ofertas públicas. Eso quiere decir que así como en los mercados de capital internacional existe un broker, existe un intermediario, que es el que estructura la operación, aquí va a existir eso. Vas a tener que contratar a uno de los proveedores de servicios que se va a registrar ante el ente gubernamental que se está creando en virtud de esta ley, y va a haber otro que va a certificar que el emisor del cripto, el emisor, el que está emitiendo, está cumpliendo con las reglas del juego, y va a certificar que cumplió respecto de la ley. Si ese certificador no cumple con lo que establece la ley y el reglamento que estamos esperando, pues también puede tener algún tipo de infracción y por ende un proceso administrativo que se le puede abrir y quitarle la licencia que le están generando en virtud de esto. Entonces, aquí existe además una apertura y una oportunidad de negocio para otros tipos de empresas que se vengan a establecer al país y que se dediquen a la certificación y que se dediquen a estructurar este tipo de emisiones. Ajá, son intermediarios. Sí, o sea, al final te da oportunidades y abre un poco más oportunidades para gente que se puede especializar en este tipo de procesos. Se pueden emitir bonos en Bitcoin ya, Pues según la ley ya podríamos emitirlos. y tiene que ser Bitcoin o cualquier otra cripto. Según esto, moneda. podemos emitir en cualquier tipo de criptoactivo. En cualquier activo Cualquiera. digital. El activo digital, de hecho te lo define el 3. Es una representación digital que puede almacenarse y transferirse electrónicamente utilizando un sistema de tecnología de registro distribuida o tecnología similar o análoga, en la cual los registros se encuentran enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones. ¿A qué le suena eso, muchachos? No, barajame, un activo digital. Espérame, me hirve la cabeza. Un activo digital es una representación digital que puede almacenarse y transferirse electrónicamente utilizando un sistema de tecnología de registro distribuida. Ese blockchain. Blockchain. ¿Y qué podemos entonces? Ahí en el blockchain, ahí está todo. Lo que sea. Entonces cualquier tipo de criptoactivo. Digamos que para bajarlo un poco de tono, esto es como... El blockchain lo hemos entendido gracias a ustedes. Sí. como contabilidad al segundo y al centavo exacto. Blockchain no es nada más ni nada menos que una forma de llevar mi contabilidad en tiempo real, de manera pública y transparente, que no puede ser modificada por nadie. Ya tenemos en El Salvador una ley de anotaciones electrónicas en cuenta. Ya tenemos en El Salvador bancos que tienen cuentas de banco digitales que yo las puedo abrir desde mi teléfono celular. Digamos que en cierta manera nosotros ya estamos interactuando con estos sistemas descentralizados de contabilidad. Una pregunta por mi ignorancia. ¿Estas cuentas digitales que uno ya puede abrir con los bancos se manejan a través del blockchain? La tecnología que está detrás la desconozco. Sin embargo, si hay una ley de dinero electrónico en El Salvador, bajo la cual los bancos se amparan para poder hacer cuentas electrónicas simplificadas. La diferencia entre una cuenta electrónica simplificada y una billetera de criptomonedas es que uno de los requisitos es que tengo que tener yo como banco 1 a 1 resguardado dinero en efectivo por cada dólar que los usuarios reflejen en el saldo de sus cuentas, como que si fuera una cuenta de ahorro normal, común y corriente. Sin embargo, aquí atrás de los activos digitales no hay nada más que confianza.
A ver, voy a dejar planteada, porque nos dicen que tenemos que ir a la pausa, Son Diana las Verónica. 8:35. Ya se fue el tiempo. Me acabas de decir que sí, que se pueden emitir bonos. Pues sí. Títulos de deuda. Pues sí, por para esto supuesto. es, pues. Y se puede, el gobierno podría emitir una moneda que se llame Cybercoin. Cybercoin o Pistocoin, Colon Coin. Creería yo que sí. Ya Creería. Creería yo que sí. Sí, perfectamente. La ley, es que la ley para esto es, pues yo puedo emitir si al final, de hecho, el señor presidente cuando en la asamblea se aprobó, lo anunció. Y entendería yo que el anuncio se da respecto de los bonos. Bono Volcán. Aquí está Plinio Castillo, saludos a Plinio que está en la transmisión vía Saludos. Facebook Live y dice precisamente esto, lo que acaba de preguntar Tony, todas estas leyes le permitirán al gobierno hacer su propia moneda digital y por supuesto respaldar los bonos Volcán. Nos quedamos ahí si quieren, ¿verdad? Para ampliar más sobre los bonos Volcán y todo esto que se está hablando. Son temas que, pues sí, por eso traemos a Carlos Gil y a Alfredo Navas para que nos ayuden a entender. Sí, porque, a ver, primero que son abogados, entonces conocen de leyes, y segundo, están en este negocio también, ¿verdad? Tienen clientes que manejan este tipo de, actividades económicas, por así decirlo, y nosotros estamos tratando de entender. Seguramente nosotros, Tony, nos costará un poco más que a alguien de 30 años o que anda en ese rollo ya. Tenés toda la razón. Ajá, seguramente. Ahora, miren que algo bien, porque hay que decirlo, la ley, pero también las consecuencias. Y ellos son abogados, y mira lo que dijo Carlos, yo empecé a leer la letra chiquita y encontré tal y tal cosa. Lo que uno nunca lee. Lo que uno términos y condiciones. Ajá, no lee. Entonces aquí también vamos a encauzar a nuestra audiencia lo que debe de estar pendiente. Hacemos pausa. Pausa. Bueno, estamos hablando de todavía entendemos, ¿verdad? Yo digo siempre, tú estás más informada que yo, compañera. No ha sido sancionada la ley. Por lo menos no hemos visto públicamente, ¿verdad?, la información o la noticia de que haya sido sancionada por el presidente la ley de emisión de activos digitales, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 11 de enero. Bueno, la encuesta del UDOP, de la UCA, presentada la semana pasada, indica que hay muchas opiniones de la población desfavorables hacia el tema del Bitcoin en nuestro país. También indica que el 26,3% de los salvadoreños opinó que el beneficio del Bitcoin es para los ricos, dice. El 21,9% señaló que es para los inversionistas extranjeros y el 16,1% consideró que es para el gobierno o para el presidente. Es algo que todavía pues los mortales no... O sea, el Bitcoin no ha logrado generar confianza para la utilización de la población. Para la utilización de todos. Pero y si esta ley y el Bitcoin sí genera certeza jurídica para inversionistas extranjeros, es mi pregunta. Vamos a ver, te voy a contestar esa pregunta con uno de los ejemplos más claros que se me ocurre. ¿Qué problema? Yo tengo 38 años, casi 39. Uno de los más grandes problemas que tiene mi generación es el acceso a vivienda. Ahora, en estos dos tiempos, comprar un apartamentito chiquito en donde cabe uno los pensamientos y si tiene suerte el chucho son $200,000. ¿Por qué? Porque hay un tema inmobiliario en El Salvador. Hay una burbuja. El acceso a crédito está altísimo. Con esta ley nosotros pudiéramos hacer un desarrollo inmobiliario en el cual alguien tiene un terreno, proyecta construir un edificio de apartamentos, se va a poder fondear mediante un medio alternativo que es una criptomoneda, un NFT o lo que sea. Un activo digital. Un activo digital que va a tener una tasa de interés muchísimo más atractiva para que al final el costo por unidad, es decir, el costo por apartamento, teóricamente sea más atractivo para personas que tienen poco acceso al crédito y que van a poder hacer la compra no solamente vía lo que tradicionalmente conocemos, que voy a comprar el apartamento, sino que van a poder comprar un activo digital que representa el derecho a usar el apartamento durante X cantidad de tiempo e irlo pagando de poco en poco a una cuota mucho menor, teóricamente hablando,
que lo que fuera pagar un crédito a un banco. Y creo que esta es la llave, esta ley puede ser la llave que va a desbloquear ese tipo de opciones, la compra de un carro a tasas más competitivas. Pero eso es lo que, a ver, esa es la lectura que se da de la ley y esto ya está sucediendo. O sea, ya se ha comprobado que a través de monedas digitales o activos digitales, se generen estos cambios en beneficio de las grandes mayorías. Lo que pasa es que esto no ha pasado en el mundo, somos los primeros. Entonces, yo he encontrado muchas empresas internacionales y nacionales. Hay una que se llama Del Norte. Del Norte está haciendo un proyecto muy similar en Honduras y quiere aquí en uno de los municipios de El Salvador empezar a explorar la idea esta. Hay otra compañía de Belice que vino a la conferencia que hubo a finales del año pasado a exponer cómo ellos están creando transacciones inmobiliarias por medio de estos NFTs para poder otorgarle la propiedad a una persona mediante una transacción mediante una billetera digital. Yo voy a comprar un apartamento, ya no voy a tener que ir a donde un notario, sino que voy a tener que hacer una fotito a un QR y ya compré el apartamento. Y eso baja los costos transaccionales. Es decir, el mercado internacional o los emprendedores internacionales ya están viendo cómo mediante el uso de esta tecnología van a resolver estos problemas del día a día. Pero ¿quién me certifica esto? Esa ley. Ahora esta ley va a poder darle cierta certeza a los consumidores y a los inversionistas de que hay reglas del juego claras. Y vamos a poder tener una forma transparente y una forma jurídicamente cierta de transar. Y eso, en teoría, va a empezar a resolver dolores de cabeza a la población en general. El artículo 22 de la ley te establece cuáles son los requisitos para los emisores, exceptuando, por supuesto, al Estado, al Ministerio de Hacienda y al Banco Central de Reserva. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ahí está la garantía que tiene el mismo Estado. Pero se crea una institución, crea un ente regulador. Se crea la Comisión Nacional de Activos Digitales, que va a ser, según la ley, se relaciona con el órgano ejecutivo por medio del Ministerio de Economía. Y de acuerdo al texto de esto, la comisión será una institución de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, con autonomía económica, financiera y administrativa, y que será la encargada de la aplicación de las normas de la normativa descrita en la ley, reglamento, que lo estamos esperando, y la legislación común aplicable. Aquí entra la ley Bitcoin. Y va a tener un consejo directivo. Ese consejo directivo pues tendrá, creo que son 3 designados propietarios y suplentes, en total 6. Uno que es designado por el señor presidente, otro designado por la Secretaría de Comercio e Inversiones y otro designado por el Ministerio de Economía. Y a partir de eso también se genera una agencia administradora de fondos. Y luego vienen los registros que yo les decía a ustedes de proveedores de servicios digitales. Entre estos están los certificadores, los emisores y los certificadores. Por eso es importante el 22. El 22, es lo que yo les decía también antes, establece cuáles son los requisitos que deben de cumplir los emisores y que tendrá que revisar el certificador. ¿Por qué? Porque yo presento un documento en donde está mi oferta pública, el dichoso white paper que se llama en Estados Unidos. Entonces ahí yo tengo que decir cuántas emisiones he hecho, en qué jurisdicciones lo he hecho. Entonces aquí lo interesante, como dice Carlos, es que es primera vez que está sucediendo, y lo más seguro es que las ofertas públicas las van a venir a realizar otros proveedores de servicios de otras jurisdicciones que ya vienen haciendo estas cosas. Aquí lo importante es que es primer país en donde ya estamos poniendo normativa específica para eso. O sea, hay legislación. Es que ya hay legislación. Yo no lo escuché, pero tú dices que sí, específicamente el presidente se refirió a los bonos Volcán. Sí, en Twitter. El día en que se aprueba, ahí dijo que era... Esta emisión de bonos es respaldada, es deuda soberana, ¿verdad? O sea, deuda del país. Por supuesto, debería ser. Vaya, entonces, ¿cómo dentro ya del marco de esta ley emitiría el presidente los bonos Volcán? O sea, ¿cómo? Será el Estado de El Salvador quien lo emite. El emisor es el Estado salvadoreño. ¿Y la garantía? Cumpliendo con el artículo 22 y cumpliendo con el reglamento que no conocemos en este momento. Y cumpliendo, y digamos que esta es una opinión de algo que no ha sucedido todavía, y cumpliendo con los procesos constitucionales para la emisión de deudas del país. Es decir, recordémonos que
la ley en El Salvador le manda al Estado que cada vez que vaya a prestar dinero tiene que contar con una aprobación gubernamental como un prerequisito para poder firmar cualquier título de deuda. Entonces, como lo hace actualmente la Asamblea Legislativa. Como lo hace actualmente la Asamblea Legislativa. Recordemos también que estas emisiones digitales provienen de un contrato inteligente, que por ser contrato inteligente no deja de ser contrato, es decir, yo voluntariamente estoy declarando que debo dinero a todos los que adquieran este activo digital, y por lo tanto tendría yo dentro de este white paper o este folleto de emisión decir que yo ya cuento con todas las autorizaciones, o que la autorización la voy a obtener tal fecha para la emisión de este bono volcán, por ejemplo, para el caso que pregunta Tony. Está por verse aún cuál va a ser el camino que va a seguir el gobierno respecto a esto. Sin embargo, si yo puedo voltear a ver en todo lo que ha pasado durante los últimos años, el gobierno siempre ha buscado la autorización de la Asamblea Legislativa para el tema de emisión de deudas. Digamos que porque así lo mandata la ley. Porque así lo mandata la ley. A través de la cual se hace este tipo de actividad. Y porque, digamos que aquí hay dos formas en las cuales yo puedo obligar al Estado. Primero, porque después, dentro de muchos años, se van a declarar las deudas ilegales y hay un montón de consecuencias hasta penales para las personas que hagan eso sin autorización. Y segundo, y creo que es la más práctica y la más lógica, si yo, como dueño del dinero, le voy a prestar a alguien dinero, yo espero que este deudor haya hecho todos los pasos necesarios para que esta deuda sea exigible en el tiempo, es decir, para que yo pueda ir a reclamarle y que no me vayan a salir un tribunal y decir, mire, fíjese que la deuda es nula porque aquí le faltó esta autorización, entonces esto no puede ser firmado. Que digamos que es una de las mayores razones de peso y es lo que puede hacer más caro o más barata la tasa de interés que se va a pagar por un préstamo en términos generales, y mucho más cuando se trata de una emisión de deuda soberana. Compañera, amigos, corríjanme si me equivoco, pero los bonos volcán son la fuente para generar energía geotérmica y así alimentar a Bitcoin City. Ese es como el objetivo, ¿no? Yo no lo tengo claro. A ver, busquémoslo. Eso, sí, me parece que estás en lo cierto. Como sí. por ahí, y para... No recuerdo exactamente porque fue el año pasado, pero sí. Y para construir no sé Bitcoin City, algo así era. Y no sé si ya, de alguna manera, el gobierno había salido a buscar eso y no lo logró. No, todavía no. ¿Todavía no? No. Nunca fueron a buscarlo. Me imagino yo, pues infiero, no sé, que era esperando normativa para poder realizarlo. Acá está la normativa, está la norma, te permite. Y mira, vos decías algo al inicio que me parece interesante. En cuanto al domicilio en El Salvador, dice que el emisor se refiere al Estado o a una persona natural o jurídica, privada o pública, que realiza o promueve una oferta al público de activos digitales, o que busca la admisión de un activo digital con el objetivo de venderlo o comercializarlo en una plataforma de intercambio o negociación, cumpliendo 3 condiciones: que esté domiciliada en El Salvador, que no esté domiciliada en El Salvador pero utiliza una plataforma de intercambio o negociación que está domiciliada en el país, ahí está, y la otra es que no estando domiciliada en El Salvador tiene un objeto de promover o realizar una oferta pública que de activos digitales a potenciales adquirientes en El Salvador. Entonces ahí te va dando. Por eso yo te decía que a mí la ley sí me ¿Te parece. gusta? A mí me gusta la ley, sí, gusta? a mí me gusta la ley. Creo que todo es perfectible, por supuesto, ¿verdad? Y hay que esperar el reglamento. O sea, aquí estoy leyendo El Economista, Tony, a raíz de, porque yo no lo tengo claro el tema de los bonos volcán. Dice, a través de esta ley de la emisión de activos digitales se crea el marco regulatorio para el lanzamiento de los bonos volcán, respaldados por Bitcoin, pero también va a permitir el intercambio de otros criptoactivos para crear un lugar seguro para criptoempresarios. Sí. Sí, o sea, totalmente. no solamente se trata de Bitcoin, sino que también de otro tipo de activos digitales. Ahorita, por ejemplo, hay varias empresas que estamos atendiendo nosotros hay varias startups que necesitan fondeo. Entonces tú tenés un montón de formas con fiat, con dinero del cual ya conocemos, con dolaritos. Acá hay otra opción. Aquí hay otra opción para que estas empresas puedan hacer estas emisiones y puedan adquirir ese fondeo por medio de cripto y luego ese cripto lo puedan convertir, ¿verdad? Ya México intentó, mediante una ley de empresas emergentes, regular las emisiones.
visiones bien similares a estas. Sin embargo, el esfuerzo regulatorio en México no fructificó tanto porque lo hicieron demasiado burocrático. Entonces, desde ese sentido, si esta ley, en lo personal también me agrada, porque simplifica un montón de cuestiones para alguien que no conoce nada acerca de las leyes de El Salvador. Es decir, un white paper o un folleto de inversión, eso es un documento súper estándar en todo el mundo. En consecuencia, cualquier persona con un conocimiento mediano de cómo funciona uno de estos asuntos puede leer de manera fácil, simple, informarse, estar claro. Digamos que la reglamentación deberá ir en el sentido de que se proteja también a los consumidores. También hay que decirlo, la ley de protección al consumidor ha sufrido reformas, las cuales creo que también están en la misma sintonía. En la misma sintonía, tratando de hacer que la gente comprenda o hacer más amigable todos estos términos y condiciones de uso o esos términos de la emisión, para que si yo necesitar de un corredor o alguien muy especializado pueda comprender de qué va una de estas cuestiones, que creo que también es bien importante, y que en México, que es la jurisdicción más cercana que tenemos, que intentó hacer o regular las ofertas públicas de monedas, digamos que el asunto naufragó un tanto por eso, porque la ley no estaba adaptada a las necesidades y porque las emisiones no eran tan claras. Digamos que obligaron a los emisores a poner tecnicismos demasiado complejos y complicados, que al final un consumidor es como esos folletitos que vienen en la aspirina, y que la fórmula de la aspirina es y uno empieza a leer y dice, no, mejor solo veo que dice niños de 12 a 10 años, dele una pastilla, si no se muere el niño. Entonces al final o sea, no era entendible. Lo hicieron difícil para que dijera, ay, no, mejor para que costara, y esta regulación va en el sentido opuesto. Hagámoslo fácil para que la gente se eduque y conozca del tema. Al final, Bitcoin City, la intención era transar con Bitcoin y minar, ¿no es así? Sí, yo entiendo, sí, la idea era minar. Crear Bitcoin desde El Salvador. Sí, de hecho, pues lo puedes leer y puedes ver un montón de trends ahí en Twitter, ¿verdad? En donde se habla de los bonos, y te habla de minería y te habla de otro montón de Pero de esto cuestiones. Es muchísimo más allá. Pero esto es más allá, distinto, o sea, aquí, ¿sabes qué sucede? Nosotros todavía entendemos el tema de los criptos, específicamente hablando de Bitcoin. Y aquí tenemos que entender que esto es más grande, y a mí me gusta porque hay algo bien cierto en el fondo, y es que esto descentraliza, esto da libertad financiera, y esto es cierto, pues, porque no tenés, y ojo, existe, y es otra de las cosas que a mí me gusta, no se salta ningún tipo de requisito que tenga que ver con lavado de dinero. Todas las empresas que se dedican a esto van a tener que tener un designado de cumplimiento o un oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque todas estas empresas, además de estar registradas ante los entes que aquí dicen, se tienen que registrar ante la Superintendencia del Sistema Financiero, y tienen que cumplir, y esto lo puedo decir a ciencia cierta porque tengo clientes y tenemos clientes en el despacho que tienen sistemas de prevención del lavado de dinero y activos muy fuertes, bastante más fuertes que cualquier otra empresa que tiene uno que sacó de la caja. O sea que no podría suceder lo que le pasó al de FTX, que financiaba su otra empresa de criptomonedas con depósitos de sus clientes. No puedo decirte que eso no puede suceder, ¿verdad? Porque no puedo decírtelo. Lo que sí te puedo decir es que la ley tiene cerrojos, tiene candado que permite darle certidumbre a las personas que se van a dedicar a esto. Y que le da facultades a la Fiscalía de investigar y de llegar hasta el fondo del asunto en cuanto a dónde se está yendo el dinero y si están cometiéndose ilícitos o no con los fondos que se obtengan a través de una emisión, y también para investigar si el uso de los fondos producto de la emisión se utilizó para el destino para el cual se prestaron. O sea, se crea este marco legal, no solamente la Fiscalía, sino que también crea juzgados para este tipo de incidencias.
¿Juzgados? No, No. juzgados no se Juzgados crean, no. no. Pero y se entonces... No, va a ser Los tribunales de lo civil y mercantil. jurisdicción común, ¿verdad? Sí. Y es ahí lo que hablábamos antes. Ajá. Es importante que los señores jueces de la República, que la Corte Suprema de Justicia Entiendan yo rollo. instruyan. acabo de participar ahorita en una charla que sostuvimos con unos colegas a quienes aprecio un montón, en donde hablábamos de esta ley que estaba a la cual estaba dando iniciativa la Corte Suprema de Justicia, en donde buscaban el dichoso protocolo digital, que no era el protocolo digital, sino que estaban digitalizando el proceso para que los notarios podamos solicitar nuevas hojas y podamos enviar los documentos digitales que tienen el protocolo y ya no mandarlos a la Corte. Y a la base de todas estas leyes, mi conclusión era, y creo que también aplica, es que ahorita todas las empresas, ya sea por normativa, porque hay una política nacional, pero debería de haber normativa específica y debería de existir buena práctica de parte de todas estas empresas, logren salvaguardar también la seguridad de la información de las personas que van a estar en todos estos ecosistemas. ¿A qué me refiero con esto? Datos personales, ciberseguridad, y estoy seguro que también por ahí va la cosa. Yo creo que lo que nos va faltando, bien decíamos antes, que ya existe legislación que se está relacionando, y creo que nos va faltando un poquitito el lado de los datos personales, de la ciberseguridad y demás. Volviendo al tema de la Corte, creo que la Corte debe de invertir tiempo, debe de invertir dinero en capacitar a sus funcionarios. El CNJ debe de invertir tiempo en poder capacitar a estos funcionarios para que puedan comprender. No estoy diciendo que no lo pueden hacer, pues por supuesto, todos deben de conocer de esto, y para poder juzgar cada caso respecto de la normativa que establece. Hay un tema del artículo 36, y yo sé que son casi las 9, te habla de los beneficios. Hoy estamos holgados. Estamos un poquito más holgados. Sí. ¿Y ustedes A menos están un que poquito ustedes- más holgados? No, estamos bien, estamos va. bien. Pues, Los aparte que no hemos desayunado. Vamos a comer. Ya vino el desayuno. Ah, no, vino, rico. ya. Ay, saludos a Luis Pedro. Luis Ah, Pedro, Luis Pedro, San sí, Martín. el patrón. Dice el 36 habla de los beneficios. Fíjate, los emisores de activos digitales, los proveedores de servicios de activos digitales debidamente registrados, certificadores y adquirientes de activos digitales, así como las ofertas públicas, se regirán por las siguientes reglas y gozarán de los siguientes beneficios. El rendimiento de los activos digitales será determinado en el momento de la transacción de acuerdo con las condiciones del mercado. Y dice así: en el caso de las personas jurídicas, los beneficios fiscales de los literales B y C se aplicarán tanto a la entidad como a los socios o accionistas individualmente considerados. El C que te habla, no existirá impuesto sobre la renta. Están exentos. O sea que existen beneficios para las personas que se quieran dedicar a esto también. Así como fue con el tema Bitcoin, se replica acá. Le voy a dar exención de impuestos. Eso es una buena alternativa también para las personas. Aquí hay comentarios de la audiencia. Dice, si eso es así como mencionan, dijeron que los costos de hacer esa clase de transacciones cuestan un poco más debido a los riesgos, lo que tú mencionabas, Carlitos. En cuanto a tasa de interés. Ajá. Al final, ya sea en cripto o en dólares, el que vende nunca va a perder en cuestión de vivienda. Si valen 200,000, aún en cripto sería el mismo valor, excepto que sería en cripto. Pero dejas de pagar, vaya, aquí no voy a hacer harakiri yo solo, vea. Pero ya lo dijimos antes, el año pasado, ¿verdad, Charlie? Si nosotros los abogados y notarios no entendemos que esto ya cambió y que debemos de convertirnos en asesores legales, en ingenieros legales, vamos a dejar de comer un montón. ¿Por qué? Porque entonces el protocolo y las características y las obligaciones y los requisitos para tener que escriturar en un protocolo y que esta gente pague esos honorarios, no los vamos a ver. Entonces, como abogados tenemos que entender por dónde va esta cosa. Sí, tienen que crear un instrumento legal que se adapte un NFT que sea ese inmueble. a los activos digitales. Para contestar a la señorita, pregunta del oyente, ¿cuánto cuesta una casa? O construir una casa o un apartamento. Gran parte de ese valor es la tasa de interés que el constructor tiene que pagar por financiar un proyecto. El corto plazo. En el corto, para construir. Que es para construir. Entonces, si logramos abaratar ese costo, aquí el constructor tiene dos opciones. Uno, seguir cobrando los mismos 200,000 y aumentar su rentabilidad, que es lo que está diciendo el oyente, pero
cuando vaya al mercado a competir con los otros que van a pagar igual lo mismo 200,000, va a tener que tiene dos opciones: uno, bajar precios para tener una oferta de valor similar en cuanto a la calidad del apartamento que está vendiendo, o vender más barato y vender más. Digamos que aquí es un tema ya más de estrategia de negocios. Ganar menos. Y encontrar menos. Otras formas de financiamiento, Sí, es lo que tú dices. Exactamente, no es lo mismo vender 5 unidades y ganarle $2 a cada unidad y tener $10, quizás ganar 1, pero vender 100 unidades. Digamos que aquí es un tema más de estrategia de negocios, es abrir una opción más. Alfredo lo decía al principio, uno de las piedras en el zapato de todo el mundo que quiere hacer negocio en El Salvador es la apertura de la famosa cuenta de banco. En lo personal tengo una empresa sudamericana que se va a dedicar al tema de productos farmacéuticos, que solamente por estar domiciliada su matriz en un país del cono sur, me pusieron en el banco trabas 2 meses para poder abrir una cuenta de banco, simple y sencilla. Y el inversionista estuvo... Y todo es el tema de lavado de dinero. Y todo es el famoso tema de lavado de dinero. Pero la empresa está, funcionando, domiciliada, legalmente existe, pues. Entonces, ¿cuál fue nuestro plan B? Mire, abramos una wallet de cripto y empiece a fondearse así. Y eso lo tuvimos seteado en, creo que 1:30, porque tuvimos que hablarle a nuestro proveedor para que seteara el wallet. Y ya ellos sacaron las autorizaciones en matriz, tuvieron su wallet y empezaron a hacer pagos a proveedores en Bitcoin en El Salvador. Y ya la empresa empezó a arrancar, ya a los visitadores que van a los consultorios de los médicos ya se les está pagando, el producto está fluyendo. Está fluyendo. 2 meses versus 1:30. ¿Cuánto es el costo transaccional de eso? Digamos que es algo que yo no puedo cuantificar, pero del lado de inversionista, es decir, voy a ir a hacer negocio a El Salvador, voy a ir a tirar X cantidad de dinero en mi inventario, pero no lo voy a poder mover, ni siquiera voy a poder mandarle a nadie dinero para poder pagar por los aranceles de importación, porque no tengo cuenta de banco, o no tengo una forma de acreditar que el dinero entró en mi posición y después yo pagué. Pero los bancos están, entendiendo esto. A ver, el banco está protegiéndose de manera sobredimensionada. No, están cumpliendo con sus requisitos internos, ¿verdad? Con sus políticas internas. Ahora bien, no vamos a excepción de 2 bancos, que pues yo a uno de sus directores legales lo aprecio un montón y creo que es una persona muy innovadora, es una persona sumamente agresiva y cree muchísimo en la tecnología, lo admiro un montón. Pero los demás sí se están tardando, y cuando hablamos de cripto, cuando hablamos de Bitcoin, no les gusta. Se chivean. No les gusta. No lo entienden, ¿verdad? Para efectos más aterrizables, ustedes han puesto el ejemplo de la vivienda y el ejemplo de esta empresa farmacéutica. O sea, es un ejemplo de una empresa X que quiere venir a invertir en el país. Y que su negocio no tiene nada que ver con blockchain y Bitcoin. Simple y sencillamente utilizó la tecnología como un mecanismo para poder generar empleo en El Salvador. ¿Qué otros tipos de capitales podrían estar interesados y en qué rubros en domiciliarse en El Salvador de las distintas maneras que dice la ley para hacer negocios acá? Pues yo creo que cualquiera de las que sean lícitas y el Código de Comercio, es decir, cualquier tipo de comerciante social que se quiera venir a dedicar a temas farmacéuticos, a cuestiones regulatorias en seguros, fintech, cualquier tipo de estas industrias puede venir a utilizarlo. El cielo es el límite. Tenemos que empezar a pensar fuera de la caja, tenemos que cumplir con la legislación. Nosotros jamás vamos a dar un consejo que vaya en contra de lo que establece la normativa, y vamos a utilizar todas las armas que nos da la normativa, o también las buenas prácticas internacionales. Aquí yo hablo de ISO, aquí yo hablo de cualquier tipo de buena práctica internacional, para que nuestro cliente se encuentre bien asesorado, pueda desarrollar sus negocios y no tenga ningún problema en El Salvador. Mira, hablando de negocios, aquí está otra amiga Radio Escucha que dice: comentarles que tengo unos amigos en Estados Unidos que desean invertir en El Salvador, pero no tienen claro qué figura jurídica usar aquí. Ellos tienen una LLC allá, o sea, aquí en El Salvador, que ustedes decían que era una sociedad anónima. Entonces dicen que la figura, que los asesores, hija.
Es hija legal. ¿Verdad? ¿Cómo los contactan? En es info.elsalvador@esija.com Ujú. o que nos llamen al 2252-1561 y ahí vamos a poder contestarles, o que nos sigan en Instagram, o que nos sigan en Twitter o en LinkedIn, en cualquiera de las Ahí redes pregunten por sociales. Alfredo Navas o Carlitos Ahí, Gil. ahí los ayudamos. A la amiga Radio Escucha, ahí los vi en Diana Verónica y Tony. Y les vamos a dar descuento. Eso es lo mejor, mira. Por ser oyente. Ustedes decían que no solamente se trata de esta ley de activos digitales, sino también el conjunto de normativas generadas en las diferentes instituciones que tienen que ver con esto. Yo he escuchado muy buenos comentarios del CNR, el Centro Nacional de Registros. Camilo está haciendo un buen trabajo. Que Camilo, Sí, dicen sí. que es un tipo Camilo, muy... ¿qué apellido es don Camilo? Ya lo Trigueros, vamos a me buscar. parece. Trigueros. Trigueros. Ajá. Trigueros. Dice No, que es muy innovador han hecho, bueno, yo y creo están que digitalizando. casi el 90% de los servicios que presta ya el CNR ya pueden utilizarse digitalmente. O sea, tú ya una sociedad, bueno, esto no es solamente de ahorita, pero ahora lo han hecho y lo han profundizado, pero ya las sociedades las puedes crear en línea y ya luego presentar documentos y ya te los entregan debidamente registrados. Ya certificaciones literales, extractadas de inmuebles, ya las puedes pedir en línea, y las tenés en 2 horas. Puedes pedir ya depósitos o estados financieros de empresas, un montón de cosas puedes hacer. Esta semana creo que es importante y no en el mundo del ¿cómo es? Del blockchain y todo esto digital. El Salvador debe pagar los bonos Mañana. Mañana, ¿verdad? Mañana se pagan los 600 y algo que debemos. Entonces, yo creo que las calificadoras de riesgo nos están viendo, Sí. están viendo al gobierno, y las calificaciones que están muy bajas podrían variar. ¿Ustedes qué creen? Pues sí, Dependiendo de cómo Pues sí, de sí. cómo obramos con nuestros compromisos. si honro el compromiso, pues voy a tener una buena calificación, ¿verdad? Y creo que va a beneficiar inmediatamente este tipo de Ahora, ahí estamos iniciativas. viendo el árbol, ¿verdad? honrar la Honrar la deuda. Honrar el día de Ahora deudas. hay que ver el bosque. Sí, al día de hoy. Ajá. Pues, El ¿Cómo Salvador- se honra la deuda? Al ¿verdad? día de hoy. Exactamente. Exactamente. Entonces, es buena noticia en el sentido de que honramos la deuda cuando la debemos de honrar, porque mañana es la fecha límite. Pero, pues sí, veamos el bosque, ¿verdad? ¿Cómo se va a honrar esa deuda? Porque no solo es esa. Es No, pues sí, Sí, digamos que, para decirlo, aquí la clave de todo es cómo yo puedo generar nuevos negocios alrededor del uso de esta tecnología, que a pesar de que existan incentivos fiscales, se genere algún tipo de flujo de efectivo para el Estado y que el Estado pueda comenzar a tener una nueva línea de ingresos, que creo que los derechos de emisión pudieran, en teoría, a pesar de que es un 0.01% de cada una de las emisiones, pudiera llegar a ser una forma en la que el Estado va a obtener una nueva fuente de generación. Rubros tan básicos en El Salvador como la seguridad alimentaria pueden llegarse a ver beneficiados mediante el uso de emisión de certificados que le garanticen a cualquier cliente de nuestros agricultores que se ha conservado la cadena de frío, y se emite un token digital que le garantice y le certifica a usted eso, y eso tiene un valor económico, y ese valor económico va a servir para nuevas líneas de financiamiento para nuestros agricultores, que se van a convertir en mayor inversión, más ventas y una nueva fuente de ingresos para el agro que tanto lo necesita. Digamos que ese tipo de aplicaciones prácticas son las que nos hace falta para que ese bosque esté verde, para continuar con tu analogía. Híjole, pero es que de verdad tanto que hacer, porque yo lo veo también en el sentido de cómo tenemos gente capacitada en este rubro para que estas empresas se domicilien en el país y contraten personal local que les permita continuar con todos estos negocios. A mí me encanta un emprendimiento que estamos atendiendo. ¿Puedo decir el nombre? Sí, Adelante. todo. Se llama Jovi. Vea, ella se llama Gabriela Dabú, la emprendedora. A ella la conocimos en la Copa Mundial de Emprendimiento que el MINEC desarrolló el año pasado. Uh-huh. Ella fue de los ganadores y nosotros nos hemos quedado asesorándola. Jovi es una plataforma que
que genera equipos de trabajo como freelancers para empresas que necesitan desarrollar proyectos y que no quieren adquirir el pasivo laboral. Y entonces es bien interesante lo que están haciendo, porque están generándole oportunidades a personas capacitadas, a gente joven, estoy hablando de gente de 19, 30 años, y se están fondeando, y una de las posibilidades de fondeo pues es cripto, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de una serie de opciones que ella está teniendo, y a mí me ha abierto un montón los ojos, pues porque yo tengo 40, pues voy a cumplir 44 ahorita en menos de un mes, pero al ver a una joven emprendedora de 23 años que es arrecha, ¿verdad? Que lee, que se informa, que busca alternativas, que se ha instruido, está instruyendo, y que está viendo todas estas opciones y que quiere hacerlas propias, pues a nosotros como abogados, como sus asesores, pues debemos de estar también al lado de ella y entender todo este tipo de cuestiones, porque al final de cuentas todo está cambiando, y vuelvo y digo, la pandemia nos cambió, ¿verdad? La pandemia cambió la manera de hacer negocios del mundo entero, y creo que los salvadoreños debemos de aprovechar estas oportunidades, ver por supuesto, como dije antes, ver el lado bueno de las cosas, seguir las reglas del juego para ver qué podemos aplicar para cada caso. Alfredo. Jovi es Jobbi. Sí, Jovi. Es increíble la plataforma. Si nos estoy viendo Gaby, pues un súper saludo. No, lo vamos a invitar. Alfredo, Carlos, gracias por ayudarnos a comenzar a rumiar este tipo de temas, ¿verdad? Que pues sí, ya los que estamos más maestros nos cuesta. No, exacto. Lo que pasa es que cuando se crean este tipo de cosas, como no las conocemos, las endemoniezamos. Sí, se tiende. Ajá, se tiende. No, que no sé qué. Veamos las cosas como son en realidad. Ya decían ustedes, en el mundo ya se están desarrollando este tipo de actividades, pero en ninguno hay legislación. Exactamente. En El Salvador se está creando la legislación para. De ahí vienen otros 20 pesos, pero estamos creando la legislación. Ahí está. Gracias, Alfredo, Carlos. Ustedes, ahí vamos a estar a la orden. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.